Hola a todos, soy Tieu-nu. Hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes una nueva parte de mi historia con Truong. Después de tantos días de búsqueda y espera, finalmente Tieu-nu y la madre de Truong han encontrado a él en el hospital. Una reunión llena de emociones nos espera. En esta escena, la madre de Truong y Tieu-nu van a visitar a la madre adoptiva de Truong y esperan juntas noticias sobre él. Sin embargo, al recibir información de un vecino sobre que Truong está en el hospital, ya no pueden esperar más. Ambas deciden ir al hospital de inmediato para reencontrarse con él. ¿Será que Truong las reconocerá después de tantos años de desaparición? ¿Cómo se sentirán Tieu-nu y la madre de Truong al verlo de nuevo? Descúbranlo en el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir las siguientes partes de esta historia, ya que este viaje de reencuentro apenas está comenzando. Tieu-nu y su madre de Truong estaban sentadas juntas en una vieja silla de madera en el porche de la casa, con el corazón lleno de emociones indescriptibles. Apenas un momento antes habían encontrado el reloj de Truong en la casa de su madre adoptiva, un recuerdo que él siempre llevaba consigo. Tieu-nu mirando el reloj en sus manos con voz entrecortada. «Este es su reloj, mamá. No puedo creerlo. Todavía está aquí». Un recuerdo que él solía llevar todos los días. Tal vez lo dejó antes de perder la memoria. Realmente quiero que recuerde todo, mamá. Sujeta el reloj con fuerza, sus ojos brillando con una pequeña esperanza, pero aún con la sensación de inquietud al pensar en Truong. Madre de Truong tomando el reloj con mirada triste. Él recordará a Tieu-nu. Este reloj es una señal de que aún recuerda toda una parte de su memoria que sigue intacta. Sé que nunca nos olvidará. Lo único que temo es que, si no recupera su memoria, no podrá volver a llevar una vida normal. La voz de la madre de Truong temblaba como si los largos años de espera la hubieran agotado. De repente el sonido de una risa infantil resonó desde el jardín, y un vecino pasó cerca. Al ver a Tieu-nu y a la madre de Truong, se detuvo y les saludó. Pero lo que dijo después dejó a ambas paralizadas. Vecino con voz sincera dando la noticia. He oído que Truong está en el hospital. Dicen que lo están cuidando allí. No sé cómo está, pero parece que sigue muy débil, no podrá regresar a casa pronto. El vecino no sabía que sus palabras habían alterado todo. Tieu-nu y la madre de Truong se miraron sin decir nada, pero sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación. Madre de Truong levantándose de repente con voz urgente. «¡El hospital! Está en el hospital, Tieu-nu, tenemos que ir ahora mismo. No podemos quedarnos aquí más. Tenemos que encontrarlo, tenemos que verlo de inmediato». La habitación del hospital estaba sumida en un silencio profundo, solo roto por los suaves sonidos de los monitores y el respirador de Truong. Cada vez que alguien se movía, parecía que el tiempo se ralentizaba aún más. La presencia de Tieu-nu, su mirada constante en el rostro de Truong y la calma de la madre de Truong, que a pesar de todo intentaba mantenerse serena, creaban una atmósfera de tensión mezclada con esperanza. Dui, que no se había separado de la puerta desde que vio a su tío despertar, ya no podía quedarse quieto. Se acercó a Tieu-nu observando con cautela a Truong como si esperara que algún milagro ocurriera frente a sus ojos. Dui con voz baja mirando a Tieu-nu. «Tieu-nu, ¿crees que él nos reconocerá pronto?» Tieu-nu no sabía qué responder. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, de dudas y temores. Aunque confiaba en las palabras de la madre de Truong, su corazón seguía lleno de incertidumbre. Sabía que el amor podía sanar muchas cosas, pero también entendía que el proceso sería lento, que Truong necesitaba tiempo para recuperar lo perdido. Tieu-nu respirando profundamente mirando a Truong. «Solo espero que lo haga. No importa el tiempo que tome, yo estaré aquí para él». Dui observó a su tío, quien todavía permanecía acostado con los ojos entreabiertos, pero sin mostrar una expresión clara.
Parecía estar atrapado entre dos mundos, el de la realidad que lo rodeaba y el de los recuerdos que se desvanecían. La madre de Truong, que había estado observando en silencio todo el tiempo, se acercó a su hijo nuevamente dejando que los otros descansaran. Sentía que cada minuto con él era valioso, que en cada segundo podía haber un cambio por pequeño que fuera. Madre de Truong, con voz suave, acariciando la cabeza de Truong. Hijo, por favor, regresa a nosotros. La espera ha sido larga, pero aquí estamos todos esperándote. Tieu-nu se levantó de su asiento, caminó hacia la cama de Truong y se inclinó sobre él. Sentía una necesidad irrefrenable de estar cerca de él, de abrazarlo, aunque sabía que aún no podía. Estaba tan cerca de él, pero al mismo tiempo tan lejos. Un paso más, pensó. Un paso más hacia la sanación, hacia la recuperación. Tieu-nu en voz baja mirando a Truong. Yo te he esperado tanto, Truong. No tienes idea de cuánto te he necesitado. De repente Truong hizo un pequeño movimiento casi imperceptible. Su mano se movió ligeramente como si intentara ajustar su posición, o tal vez como si quisiera despertar del sueño profundo en el que estaba sumido. Dui, al verlo, se acercó rápidamente, lleno de emoción. Dui entusiasmado tocando el brazo de Tieu-nu. Tieu-nu, creo que está reaccionando. Tieu-nu miró a Dui, luego a Truong, con el corazón palpitándole a 1000 por hora. La pequeña reacción de él le dio una chispa de esperanza renovada. Aunque no era un gran avance, sentía que era suficiente para seguir creyendo, para seguir esperando. Madre de Truong, viendo el movimiento de su hijo con voz llena de emoción. Sí, eso es, hijo. Sé que pronto estarás con nosotros. El sonido del monitor del corazón comenzó a marcar un ritmo más constante, más regular. No era un cambio drástico, pero cada segundo que pasaba, la sensación de estar más cerca de un reencuentro completo se hacía más real. La ansiedad de todos en la habitación comenzaba a disminuir, aunque el miedo de que el proceso fuera largo seguía presente. La paciencia era la clave. Tieu-nu con voz entrecortada mirando a su madre. Creo que está volviendo. Cada pequeño gesto es un paso más hacia él. La madre de Truong la miró con ojos llenos de ternura y comprensión. Sabía lo que Tieu-nu sentía, cómo se le rompía el corazón cada vez que Truong parecía estar tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante. Ella también había pasado por lo mismo, por la incertidumbre, por los días de espera, pero ahora solo quedaba confiar en que el amor y el tiempo harían su parte. Madre de Truong con voz tranquila. Lo sé, Tieu-nu, pero debes ser fuerte. Él necesita tu fuerza, necesita saber que no está solo, que nosotros estamos aquí esperando su regreso. Tieu-nu asintió tomando aire. Miró a Truong una vez más, luego cerró los ojos y susurró unas palabras que solo ella podía escuchar. Tieu-nu en voz baja con el corazón lleno de esperanza. Truong, por favor, regresa a mí, regresa a nosotros. En ese momento algo increíble ocurrió. Los ojos de Truong comenzaron a abrirse lentamente, primero un poco, luego más, hasta que finalmente sus ojos se posaron en Tieu-nu. Ella se quedó sin aliento, su corazón latía tan rápido que pensó que podría romperse. Truong la miraba, y aunque su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban signos de confusión, había algo en su mirada que parecía reconocerla, algo que parecía despertar. Truong con voz débil pero clara. Tieu-nu, es realmente tú. Tieu-nu no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer. Todo el miedo, toda la espera se desvaneció en ese momento. Ella había esperado este instante durante tanto tiempo, y ahora al ver que Truong la reconocía, sentía que todo el dolor y la angustia habían valido la pena. Tieu-nu llorando de felicidad con una sonrisa llena de amor. Sí, Truong, soy yo. Estoy aquí. He esperado tanto por este momento. Truong sonrió débilmente, su mano se levantó lentamente y tocó la de Tieu-nu. Aunque su cuerpo seguía débil, el gesto de ese toque era más que suficiente para llenar de esperanza a todos los presentes.
Madre de Truong sonriendo entre lágrimas mirando a su hijo. «Te lo dije, Truong, ibas a volver a nosotros». Dui, que había estado observando en silencio, no pudo contener la emoción. Corrió a abrazar a Tie Nu y a su madre saltando de alegría. Dui con una sonrisa radiante. «¡Lo logramos! Tío Truong está de vuelta». La madre de Truong y Tie Nu se abrazaron compartiendo un momento de alivio y felicidad. Aunque Truong aún no había recuperado todos sus recuerdos, el simple hecho de que hubiera reconocido a Tie Nu era un gran paso. Sabían que la recuperación sería un proceso largo, pero ya no estaban tan asustados porque el amor había superado la barrera del olvido. Y mientras todos se abrazaban, una sensación de paz comenzó a llenar la habitación. La familia estaba reunida nuevamente, y aunque no todo estaba claro, sabían que juntos podrían superar cualquier desafío que viniera. Y así, con el regreso de Truong, comenzaba un nuevo capítulo lleno de esperanza, amor y recuerdos por reconstruir. Tie Nu también se levantó sin poder contener su impaciencia. Toda su ansiedad y los días de espera se desbordaron de repente y decidieron no esperar más. Tie Nu decidida apretando con fuerza el reloj de Truong. «Mamá, yo tampoco puedo esperar más. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. No puedo esperar más por él. Si está allí lo encontraré y le diré todo». Ambas se apresuraron hacia el coche. Tie Nu sentía su corazón latir con fuerza, no solo por la preocupación, sino también por una emoción intensa. Finalmente, después de tantos días de espera, sabían que Truong estaba en el hospital, y ese momento era el más importante, el momento del reencuentro, el momento en que el amor y la memoria regresarían. Madre de Truong caminando junto a Tie Nu con voz suave. «Recuerda mantener la calma, Tie Nu. Él no nos olvidará, solo tenemos que ser pacientes». Ambas se sentaron en el coche con el corazón lleno de inquietud, pero también de esperanza. Sabían que el camino para encontrar a Truong aún sería largo, pero al menos ya lo habían encontrado y nunca volverían a rendirse. El coche avanzaba suavemente por el camino desierto, con los sonidos familiares del motor y las ruedas rodando sobre el asfalto creando una atmósfera de silencio extraño. Tie Nu estaba sentada en el asiento del pasajero con las manos apretadas sobre su muslo, su mirada fija en el paisaje exterior, pero sin realmente ver nada. No podía dejar de pensar en Truong en el momento que estaba por llegar cuando lo vería nuevamente. Las palabras de aliento de la madre de Truong resonaban en su cabeza, pero en este momento todo lo que sentía era una emoción indescriptible de nerviosismo. Madre de Truong mirando hacia el frente con voz suave. «Ya casi llegamos, Tie Nu. Debes recordar, aunque la memoria de Truong no haya vuelto completamente, él aún siente algo por ti, por nuestra familia. No te preocupes demasiado». Tie Nu miró a la madre de Truong, sus ojos llenos de lágrimas tratando de contener sus emociones. Asintió con la cabeza, pero en su corazón no podía ocultar el miedo. ¿Lo reconocerá Truong? ¿Sentirá que ella sigue siendo parte de su familia como antes? El ambiente en el coche se volvía cada vez más tenso. El sonido del motor parecía repetirse una y otra vez, y los ruidos del exterior solo intensificaban la carga en su corazón. Tie Nu sentía que el tiempo pasaba extremadamente lento cada segundo. Cada minuto se estiraba como si fuera eterno hasta que finalmente el coche se detuvo frente al hospital. Tie Nu miró hacia adelante sintiendo que cada paso la llevaba más cerca de un mundo que había soñado durante tantos meses, un lugar donde estaba Truong, la persona que amaba, a quien siempre había esperado volver a ver. La madre de Truong caminaba a su lado. Su rostro también no podía ocultar la tensión. Aunque era la madre de Truong, no podía evitar preocuparse al pensar en el reencuentro con su hijo. Caminaban por el largo pasillo con las luces brillantes iluminando sus rostros, creando un ambiente frío pero lleno de esperanza. Los pasos de Tie Nu y la madre de Truong
resonaban en el espacio vacío acompañados por el sonido de las sillas de ruedas y las voces de las personas que pasaban. Ambas no dijeron nada, pero todas las emociones eran evidentes en sus ojos: preocupación, esperanza y anhelo. Tieu-nu apretó con fuerza la mano de la madre de Truong. Sus manos temblaban un poco, pero la madre de Truong solo la miró y sonrió suavemente, tratando de darle fuerzas a la joven a su lado. Un paso más y estarían más cerca de Truong. Un reencuentro, una esperanza de reunirse con la familia. Los últimos minutos parecían largos, lentos, pero ambas sabían que no podían dar marcha atrás. Todo estaba listo. El hospital estaba en un silencio absoluto. Solo se escuchaban los pasos suaves de los pacientes y los médicos que pasaban. La madre de Truong y Tieu-nu entraron en una habitación llena de luz blanca donde Truong yacía en la cama. Todavía no estaba completamente despierto, sus ojos cerrados, pero se podía ver que estaba en paz, como si aún estuviera en un sueño profundo, desconectado de todo lo que sucedía a su alrededor. Tieu-nu se quedó quieta, su corazón latía con fuerza, pero sus pies se sentían pesados, no sabía qué hacer para afrontar este encuentro. Tieu-nu suspirando suavemente mirando a Truong. Él aún no se ha despertado, mamá. No podía ocultar la preocupación en su voz, cada palabra parecía salir quebrada, como si se desbordaran las emociones que había estado conteniendo durante tanto tiempo. La madre de Truong se acercó a la cama de su hijo, mirándolo con ternura, colocando sus manos sobre la manta blanca que lo cubría, acariciándolo suavemente como si intentara transmitirle algo del calor materno. Se inclinó hacia él, su voz suave pero llena de amor. Madre de Truong susurrando: «Hijo mío, pronto despertarás. He esperado tanto este día, esperando poder abrazarte de nuevo». Tieu-nu se quedó en silencio, sus lágrimas caían, pero no quería mostrar su debilidad. Se acercó a la cama de Truong, poniéndose junto a la madre de Truong, sus manos apretadas entre sí. En ese momento la preocupación de Tieu-nu se desbordó, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar con paciencia. Había entregado su corazón a Truong y ahora solo podía esperar a que él despertara para empezar de nuevo juntos. Tieu-nu tomando la mano de Truong, con la voz entrecortada: «¿Me recuerdas, Truong? Estoy aquí, te he estado esperando mucho tiempo». Sujeta la mano de Truong, sintiendo el calor de su mano, aunque él no estuviera despierto, pero a través de ese simple contacto, algo dentro de su corazón hizo que todo se sintiera más ligero. Tieu-nu se dijo a sí misma que aunque su memoria aún no volviera, su amor por él no desaparecería. De repente Truong se movió ligeramente, su mano se movió un poco. Tieu-nu se sobresaltó y luego observó atentamente su rostro. Truong comenzó a abrir los ojos y en ese momento ambos sintieron un cambio en el ambiente. Los ojos de Truong se abrieron lentamente, aún medio adormecidos, pero cuando vio a Tieu-nu y a la madre de Truong frente a él, algo dentro de él pareció despertar. Truong con voz débil y soñolienta: «Tieu-nu, mamá». Tieu-nu no podía creer lo que oía. Rápidamente apretó con más fuerza la mano de Truong, su alegría y emoción eran indescriptibles. La madre de Truong dio un paso atrás, dejándole espacio a Tieu-nu para acercarse más a Truong. Tieu-nu llorando, mirando a Truong a los ojos: «Truong, ¿me recuerdas? ¿Recuerdas a mamá? Te he esperado mucho, no sabes cuánto». Truong miró a Tieu-nu, la confusión en sus ojos parecía desaparecer. La miró durante un largo rato, como si los recuerdos perdidos estuvieran empezando a regresar. En ese momento Truong no podía decir nada más, solo miraba a Tieu-nu con una mirada cargada de emoción. Tieu-nu no pudo contener sus sentimientos, se sentó junto a Truong, limpiando suavemente las lágrimas de su rostro. Sentía consuelo al ver que él se había despertado, aunque no recordara todo, al menos podía reconocer su presencia y la de su madre, lo cual era un gran avance. Lo abrazó con fuerza como si no quisiera que se fuera, no quería perder ni un solo momento a su lado.
Tieu-nu susurrando al oído de Truong. No tienes que preocuparte, Truong. Siempre estaré contigo. Juntos superaremos todo. Lo abrazó fuertemente queriendo transmitirle todo su amor y paciencia en ese abrazo, y en ese momento sintió el calor de Truong, como si él estuviera despertando poco a poco, aunque su memoria aún fuera un vacío. La madre de Truong observaba desde un costado también con los ojos llenos de lágrimas al ver la reunión con su hijo. Sabía que aunque Truong no hubiera recuperado completamente su memoria, el amor familiar era algo que no se podía olvidar. Madre de Truong sonriendo con los ojos llenos de emoción. Finalmente nos hemos encontrado de nuevo. Gracias, Tieu-nu. Se acercó y le dio una suave palmada en el hombro a Tieu-nu y Truong. En ese momento entendió que la familia siempre estaría unida sin importar si la memoria regresaba o no. Lo más importante era el amor, la paciencia y la fe que siempre estarían allí, impulsándolos a seguir adelante. Dui entró desde la puerta al ver que Truong ya estaba despierto, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Dui emocionado hablando en voz alta. Tío Truong, ya despertaste, eres la mejor persona del mundo. Voy a ser el hermano mayor del bebé que va a nacer, no te preocupes. Posto sio masino masin soma ginas. Tieu-nu y la madre de Truong miraron a Dui con los ojos llenos de felicidad indescriptible. La familia había completado un largo viaje para reunirse y ahora juntos comenzarían a construir un futuro feliz. Madre de Truong mirando a Dui y Truong con voz llena de amor. Ahora nuestra familia está reunida nuevamente y estoy segura de que todo irá bien. Tieu-nu mirando a Truong, sonriendo suavemente. Juntos superaremos cualquier desafío, nada es imposible. La familia siempre será el lugar al que puedas regresar. Finalmente toda la familia se reunió, aunque Truong aún no recordaba todo el amor y el cuidado de todos, serían la base sólida para el futuro. Juntos comenzarían un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor. El hospital estaba silencioso con la luz blanca de las lámparas iluminando cada rincón, resaltando los rostros cansados de la madre de Truong y Tieu-nu. Ambas entraron en la habitación con la mirada llena de preocupación y esperanza. Truong seguía acostado en la cama, sus ojos cerrados, pero en el ambiente se sentía la presencia de su madre adoptiva. Ella estaba sentada junto a su cama, acariciándolo suavemente. Las arrugas de su rostro se notaban al mirarlo con tanta atención. Cuando Tieu-nu y la madre de Truong entraron, la madre adoptiva se dio vuelta a sus ojos llenos de preocupación pero también de ternura. Madre de Truong mirando a Tieu-nu con voz entrecortada. Tieu-nu, hemos llegado. Gracias a mamá adoptiva por estar a su lado todo este tiempo. Pero ¿puedes contarnos cómo está Truong? ¿Crees que podrá recuperar su memoria? La madre adoptiva de Truong puso su mano sobre la de él acariciándolo suavemente como si quisiera darle algo de fuerza. Miró a Tieu-nu y a la madre de Truong, su voz suave y llena de cariño. Madre adoptiva de Truong con voz suave, llena de emoción. Truong no está completamente despierto, pero puedo ver que en sus ojos aún hay algo de espera. No recuerda todo, pero a veces los recuerdos sobre la familia, sobre los seres queridos, pueden regresar en cualquier momento. Sé que ustedes están muy preocupadas, pero no se preocupen, Truong recordará. Lo importante es que debemos ser pacientes. Tieu-nu se sentó en silencio junto a la cama de Truong, sujetando su mano con fuerza. La calidez de su mano le permitió sentir la vida en su cuerpo. Sonrió levemente con los ojos llenos de lágrimas. Tieu-nu susurrando suavemente con voz entrecortada. No voy a rendirme, Truong. Estoy segura de que recordarás todo sobre nuestra familia, sobre nosotros. No te preocupes, siempre estaré a tu lado. El ambiente en la habitación se volvió tranquilo, aunque algo tenso pero lleno de esperanza. La madre de Truong permaneció cerca de la cama mirando a su hijo con la mirada fija.
Aunque Truong aún no recordara todo el amor que ella sentía por él, era infinito. Madre de Truong con voz suave mirando a Truong: «Hijo mío, sé que volverás con nosotros. Tal vez no sea ahora mismo, pero el amor y la paciencia de la familia te ayudarán a sanar». Tieu-nu se giró para mirar a la madre de Truong y con una sonrisa ligera tomó su mano. Tieu-nu con una leve sonrisa en sus labios: «Gracias, mamá, por estar siempre a su lado. Aunque no pueda hacer mucho, haré todo lo posible para que recuerde todo. Juntos reconstruiremos lo que hemos perdido». La madre adoptiva de Truong miró a Tieu-nu y a la madre de Truong, su mirada llena de emoción. Suspira aliviada. Madre adoptiva de Truong con tono firme: «No vamos a rendirnos. La familia siempre será la fuerza para que Truong se recupere. Y algún día él recordará todo este amor». Finalmente las tres se quedaron junto a la cama. La quietud llenaba la habitación. Aunque Truong aún no recordaba todo el amor de la familia, era lo suficientemente fuerte para calmar todas las preocupaciones, y en ese momento encontraron un gran consuelo confiando en que en algún momento cercano todo volvería a ser como antes. El silencio en la habitación se mantenía, pero dentro de ese silencio, las emociones seguían fluyendo. Tieu-nu miraba a Truong con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada pequeño movimiento de él, cada leve gesto parecía llenar la habitación con una energía sutil, como si él estuviera comenzando a volver de un largo sueño. La luz de la lámpara blanca brillaba sobre él, iluminando su rostro tranquilo, pero con la incertidumbre de que no todo estaba resuelto aún. Madre de Truong se acercó un paso más sin apartar la vista de su hijo. Sus manos temblorosas estaban extendidas sobre la cama, acariciando suavemente la manta. Se acercó al oído de Truong como si las palabras pudieran llegar hasta él, aunque él aún no estuviera completamente consciente. Madre de Truong, en voz baja con una sonrisa triste: «Hijo, sé que estás ahí. Sé que nos oyes. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos esperado. Ya está cerca, hijo mío. No te preocupes». Tieu-nu no podía evitar sentir una punzada de dolor al ver la cara de la madre de Truong. Sabía lo que la madre sentía. Había sido ella quien había esperado años por este reencuentro, quien había soportado la incertidumbre y el sufrimiento en silencio. Y ahora, aunque Truong estaba físicamente presente, su mente aún seguía perdida en la niebla de la amnesia. El sonido de la respiración de Truong llenaba el espacio vacío. No era profundo, pero había algo en su ritmo que parecía indicar que estaba cerca de despertar por completo. Tieu-nu se inclinó un poco hacia adelante mirando sus ojos cerrados, deseando que abriera los ojos y la reconociera. Sabía que no debía apresurarse, pero el anhelo de estar con él, de que todo volviera a ser como antes, la hacía impacientarse. Mamá adoptiva de Truong, que había estado en un rincón observando, se acercó a Tieu-nu y la tocó suavemente en el hombro. Con un gesto de comprensión, la madre adoptiva asintió, invitándola a sentarse junto a ella. Tieu-nu la miró, sus ojos brillando por las lágrimas que estaba conteniendo. Madre adoptiva de Truong, con voz suave y cálida: «No te preocupes, Tieu-nu. Lo importante es que está aquí con nosotros. Tal vez no recuerde todo, pero el amor siempre encuentra su camino de regreso. La paciencia es lo que necesitamos ahora. Truong siempre ha sido un luchador, y lo será de nuevo». Tieu-nu asintió, sintiendo que esas palabras le daban algo de consuelo. La paciencia. ¿Cómo se podría ser paciente cuando todo lo que quería era estar con él? Cuando el futuro que imaginaba parecía estar tan cerca y a la vez tan lejano,
La madre de Trong miró a Tieu-nu y luego a su hijo como si estuviera calculando en su mente todos esos años perdidos, todas las veces que había soñado con este momento. Pero sabía que no todo podía resolverse de inmediato. No podía esperar que Trong recordara todo de un golpe, pero sí confiaba en que con el tiempo las piezas encajarían. El amor y la familia eran más poderosos que cualquier olvido. Madre de Trong mirando a Tieu-nu con una sonrisa cálida. Es difícil, lo sé, pero esto es lo que hemos estado esperando, lo que siempre imaginamos y lo que nunca perderemos. Trong volverá a Tieu-nu, lo hará. Tieu-nu miró a la madre de Trong, encontrando en sus palabras una sensación de esperanza que necesitaba desesperadamente. Sonrió, no completamente segura de lo que el futuro depararía, pero con la determinación de que no dejaría que la oscuridad los arrastrara. De repente, Trong movió un dedo. Fue un pequeño movimiento casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que los ojos de todos se iluminaran. Tieu-nu no pudo evitar dar un pequeño suspiro, pero su esperanza aumentó. La madre de Trong observó con atención su corazón latiendo más rápido. Madre de Trong murmurando, eso es un buen signo. El pequeño movimiento fue suficiente para darles fuerzas, como si todo el tiempo de espera, toda la angustia hubiera valido la pena. No estaban completamente fuera de la tormenta, pero podían ver el horizonte. Dui, que había estado de pie junto a la puerta, observando en silencio, no pudo esperar más. Entró rápidamente a la habitación, su rostro lleno de emoción y alivio. Al ver a Trong moviéndose, su rostro se iluminó y no pudo evitar correr hacia su lado. Dui con voz alegre y llena de energía. «Tío Trong, ya estás despertando». Tieu-nu se apartó un poco, dándole espacio a Dui para acercarse. El niño, con su pureza y sinceridad, fue como una chispa que encendió aún más el calor en la habitación. Aunque Trong no podía recordar todo el amor de su familia, especialmente el de Dui parecía ser el mejor remedio. La madre adoptiva de Trong observó a Dui y su corazón se ablandó al ver al niño tan feliz. Era un recordatorio de que a pesar de las dificultades, la familia seguía siendo el pilar que sostenía a todos. Y aunque el camino hacia la recuperación de Trong aún sería largo, todos en la habitación sabían que lo harían juntos. Madre adoptiva de Trong, sonriendo con ternura a Dui. «Así es, Dui, vamos a estar todos bien, lo sé». Dui miró a Tieu-nu y con una sonrisa brillante se acercó a ella. Dui entusiasta mirando a Tieu-nu. «Lo logramos, Tieu-nu, tío Trong está despertando, todo va a estar bien». Tieu-nu miró al niño y luego a Trong, su corazón lleno de emoción y agradecimiento. Aunque la situación seguía siendo incierta, el hecho de que Trong estaba despertando era un paso hacia la esperanza, hacia la sanación. Ella no podía pedir nada más en ese momento, solo que este fuera el primer paso de muchos más por venir. Mamá de Trong, viendo a Dui, a Tieu-nu y luego a Trong, este es el comienzo de una nueva etapa. Con todo nuestro amor lo superaremos. La habitación parecía más cálida ahora con cada uno de los presentes, encontrando consuelo en los pequeños avances, en los gestos de cariño y en la presencia de cada miembro de la familia. Aunque no todo estaba claro, sabían que el tiempo, el amor y la paciencia los llevarían a donde necesitaban estar. Finalmente todos se sentaron junto a la cama compartiendo el mismo espacio, rodeados por el amor y la esperanza. Aunque Trong aún no recordaba todo, él estaba rodeado de su familia y eso era lo más importante. El reencuentro no era solo físico, sino emocional, y ese era el primer paso hacia la curación completa.